La joven camarera deslizó con cuidado el plato de panqueques hacia el chico, susurrando, igual que siempre, cariño. Sin costo. Nunca le preguntó su nombre, nunca esperó nada a cambio. Pero esa mañana, todo el vecindario se paralizó cuando 4 relucientes todoterrenos negros se detuvieron frente al restaurante. Un hombre con uniforme militar salió, sosteniendo una carta cuidadosamente doblada en la mano. ¿Quiénes eran? ¿Y por qué todos se pusieron de pie de repente cuando esa mujer salió? Bienvenido a QH. Descubramos qué sucedió realmente. Jenny Millers tenía 29 años, era camarera en Rosie's Diner, un pequeño establecimiento escondido entre una ferretería y una lavandería en la zona rural de Kansas. Su vida seguía la misma rutina todos los días. Despertarse antes del amanecer, caminar 3 cuadras al trabajo, atarse su delantal azul desteñido alrededor de la cintura y saludar a los clientes habituales de la mañana con una sonrisa que nunca revelaba la soledad detrás de ella. Vivía sola en un apartamento de una habitación encima de la farmacia, sus únicas fotografías familiares amarilleadas por el tiempo. Su padre falleció cuando ella tenía 15 años, su madre 2 años después. La tía que la crió se mudó a Arizona por su artritis, dejando a Jenny con poco más que llamadas telefónicas navideñas y cartas ocasionales. Un martes a principios de octubre, Jenny notó por primera vez al niño. No podía tener más de 10 años, pequeño para su edad, con ojos atentos que parecían absorber todo sin revelar nada. Se sentaba en la mesa de la esquina más alejada de la puerta, con una mochila demasiado grande para su figura apoyada a su lado y un libro siempre abierto sobre la mesa. La primera vez, pidió solo un vaso de agua. Jenny se lo trajo con una sonrisa y una pajita de papel. Le dio las gracias con un gesto tan leve que apenas fue perceptible. El segundo día, lo mismo. El tercero, el cuarto. Para la segunda semana, Jenny había observado su patrón. Llegaba a las 7:15, exactamente 45 minutos antes de que comenzaran las clases, a la primaria a 3 cuadras de distancia. Se sentaba, leía, bebía agua lentamente a sorbos, observando cómo otros clientes pedían montones de panqueques, huevos, tocino y tostadas. A las 7:55, cerraba su libro, le daba las gracias y se iba, sin haber comido nada. El día 15, Jenny le trajo accidentalmente un plato de panqueques. Oh, lo siento, dijo, dejándolo como si estuviera confundida. La cocina hizo uno extra. Simplemente, lo dejaré aquí en lugar de tirarlo. El chico levantó la vista, la sospecha y el hambre luchaban en sus ojos. Está bien, Jenny lo tranquilizó. A veces el cocinero confunde los pedidos. Mejor comérselo que desperdiciarlo, ¿verdad? Ella se alejó antes de que él pudiera protestar, observando desde detrás del mostrador cómo cogía el tenedor con vacilación. Cuando regresó 10 minutos después, el plato estaba vacío y los ojos del chico seguían fijos en su libro, una evasión deliberada que le rompió un poco el corazón. Gracias, susurró mientras ella recogía el plato. Se convirtió en su ritual tácito. Cada mañana, Jenny traía el pedido equivocado o la tanda extra que hacía el cocinero. Panqueques un día, huevos revueltos y tostadas al siguiente, avena con azúcar morena cuando las mañanas refrescaban. El niño nunca pedía nada, nunca iniciaba una conversación más allá de un silencioso gracias, pero comía cada bocado, a veces tan rápido que parecía temer que la comida desapareciera. ¿Quién es ese niño al que sigue sirviendo?, preguntó un día Harold, un cartero jubilado que ocupaba el mismo taburete todas las mañanas. Nunca había visto a sus padres. No lo sé, admitió Jenny, pero tiene hambre. Katy, la que atendía la parrilla, acorraló a Jenny en la parte de atrás después de la tercera semana. Estás alimentando a un perro callejero, dijo, sin crueldad, pero con el pragmatismo de quien ha visto las buenas intenciones fracasar. Si das limosna, nunca aprenden a agradecer. Algún día desaparecerá. Siempre lo hacen. Jenny no discutió. Simplemente se encogió de hombros y dijo, está bien. Yo también tenía esa hambre.
Era la información más personal que había compartido con sus compañeros en los 3 años que llevaba trabajando en Rosies. El chico nunca decía su nombre, y Jenny nunca preguntaba. Algo en su comportamiento, la forma cuidadosa en que entraba y salía, como se inclinaba para ver tanto la puerta como la ventana, le decía que las preguntas solo lo ahuyentarían. En cambio, se aseguraba de que su vaso de agua estuviera lleno, de que los panqueques siempre estuvieran calientes y de que el restaurante se sintiera como un lugar donde pudiera respirar tranquilo durante 40 minutos cada mañana. A veces, cuando el restaurante estaba tranquilo y el chico estaba absorto en su libro, Jenny se permitía preguntarse: ¿vivía cerca? ¿Tenía familia? ¿Por qué estaba siempre solo? ¿Y por qué Hungry? Younger le parecía un compañero familiar. Pero apartó esos pensamientos. En su experiencia, la amabilidad con condiciones no era amabilidad en absoluto. Así que continuó con su silencioso arreglo, observando cómo los hombros del chico bajaban gradualmente de su permanente encorvamiento defensivo mientras sus ojos empezaban a encontrarse con los de ella un segundo más cada vez que se acercaba a su mesa. Ese pequeño cambio, el instante de contacto visual que se alargó de 1 milésima a quizás 2, fue suficiente para convencer a Jenny de que cualquier cosa que hiciera, por pequeña que fuera, importaba. Para la 6ª semana, otros habían notado la rutina de Jenny con el chico. La mayoría no dijo nada, pero algunos no pudieron resistirse a comentar. Sus observaciones se entremezclaban con la particular crueldad de quienes han olvidado lo que significa necesitar ayuda. ¿Jugar a ser trabajador social en horario de trabajo?, preguntó un empresario que frecuentaba el restaurante, con un tono que sugería que le parecía desagradable todo el arreglo. Los jóvenes de hoy en día esperan limosnas por todas partes. Los tiempos deben estar cambiando, comentó otro cliente habitual. En mi época, nadie regalaba comida solo porque alguien parecía triste. Jenny escuchaba estos comentarios, pero los dejaba resbalar como la lluvia por un cristal. Aprendió pronto que defender la bondad a menudo endurecía el corazón de quienes la criticaban. Sin embargo, Mark, el gerente del restaurante, no era tan fácil de ignorar. Una mañana, llamó a Jenny a la pequeña oficina detrás de la cocina, con expresión seria bajo su frente perpetuamente sudorosa. «Te he estado observando con ese chico», dijo, tamborileando con los dedos contra el escritorio laminado. «No podemos permitir que los empleados regalen comidas. Es malo para el negocio y sienta un precedente». Jenny se retorció el delantal entre las manos. «Entiendo. Cubriré el costo yo misma». Mark arqueó las cejas. «¿De tus propinas? Apenas cubren tu alquiler». «Es mi decisión», respondió Jenny. Algo decidido en su voz hizo que Mark la observara con más atención. «Solo una comida al día. Puedo arreglármelas». Después de un momento, Mark suspiró. «Bien. Pero si afecta tu trabajo o si ese chico causa algún problema, se acaba de inmediato. ¿Entiendes?» Jenny asintió, sintiendo un gran alivio. Había anticipado ser reprendida, tal vez incluso despedida, pero podía vivir con este compromiso. Cada mañana, reservaba una parte de sus propinas, dinero que podría haber destinado a un nuevo abrigo de invierno o a la cita con el dentista que había estado posponiendo, y pagaba el desayuno del niño. Un jueves de noviembre particularmente frío, el niño no apareció. Jenny se encontró mirando la puerta cada pocos minutos, con una sensación incómoda en el estómago. De todos modos, preparó su plato habitual de panqueques, colocándolo en su mesa vacía, por si acaso. «Desperdicio de comida», murmuró Katy al pasar, negando con la cabeza. Para la hora de cerrar, el plato intacto se había convertido en una reprimenda silenciosa. Jenny envolvió los panqueques fríos y se los llevó a casa, incapaz de tirarlos sin más. El niño tampoco apareció al día siguiente, ni al siguiente. Pasó una semana sin señales de él, y Jenny comenzó a preguntarse si Katy tenía razón. ¿Se habría ido, como solían hacer los perros callejeros? La idea la dejó con un dolor profundo que no podía explicar. No sabía nada de él, ni de su nombre, ni de su historia.
Sin embargo, su ausencia se sentía significativa, como una pequeña luz apagada. «Te lo dije», dijo Katy al 10º día de su ausencia, no con crueldad, sino con la seguridad de alguien cuyo pesimismo se había visto una vez más confirmado. Nunca se quedan una vez que se acaba el viaje gratis. Durante este periodo, Jenny vio que un cliente tomaba fotos del reservado vacío, donde ella todavía dejaba comida de vez en cuando, por si acaso. Al día siguiente, descubrió por qué. Un grupo local de Facebook había compartido las imágenes con un subtítulo burlón: «Rosie's Diner ahora sirve casos de caridad imaginarios». Los comentarios fueron aún peores. «Un truco publicitario. Seguro que dirán que la comida va a niños desfavorecidos mientras la tiran. Alimentar a los perros callejeros solo crea dependencia. Esa camarera necesita una dosis de realidad. La próxima vez que se te acerque un niño desconocido, recuerda esto: te están tendiendo una trampa». Jenny nunca se había considerado especialmente vulnerable a las opiniones de los demás, pero la crueldad de estos comentarios la hirió. Esa noche, sola en su apartamento, se cuestionó sus acciones por primera vez. ¿Era una tontería ayudar a alguien sin saber nada de él? ¿Estaba proyectando su propio pasado en una situación que no entendía? Buscando consuelo, abrió la pequeña caja de madera donde guardaba sus posesiones más preciadas. Dentro había una fotografía descolorida de su padre con su uniforme de médico del ejército, su sonrisa amable a pesar del duro paisaje del desierto. Junto a ella estaba el pequeño diario de cuero que había llevado consigo durante su servicio. Las páginas desgastadas por el uso frecuente. Jenny lo abrió por una página desgastada, leyendo las palabras que se sabía de memoria. «Compartiste media ración hoy con un chico del pueblo. Johnson dijo que estaba loca, que probablemente informaría de nuestra situación a los albergues. Tal vez, pero la mirada en sus ojos cuando comía, la misma que yo tenía cuando mamá me guardaba el último trozo de pan en los tiempos difíciles. Nadie se empobrece compartiendo media hogaza, pero quienes se olvidan de compartir pasan hambre toda la vida». Jenny trazó el dedo sobre la letra de su padre, y una repentina claridad la invadió. No necesitaba saber el nombre ni la historia del niño para reconocer el hambre. Y el hambre, ya fuera física o emocional, pedía pan, no preguntas. Nadie sabía el nombre del niño. Nadie recordaba el rostro de la persona que lo ayudaba. Pero cada mañana, alguien ya no tenía hambre. Si todavía crees que los pequeños actos pueden cambiar la vida de alguien, por favor escribe esperanza. En la mañana de la 23ª ausencia del niño, Jenny llegó al restaurante con las expectativas disminuidas. La costumbre de mirar hacia la puerta a las 7:15 seguía ahí, pero la intensa anticipación se había apagado hasta convertirse en una silenciosa resignación. Aún así, preparó un pequeño plato de panqueques, por si acaso, y lo colocó en su mesa habitual. A las 9:17 de la mañana, todo cambió. La primera señal fue el repentino silencio que cayó sobre el restaurante, usualmente bullicioso. Jenny, reponiendo café en una mesa cerca de la ventana, levantó la vista para ver 4 camionetas negras con placas del gobierno entrando en el pequeño estacionamiento. Se movían con precisión coreografiada, formando un semicírculo frente a la entrada. Los clientes se detuvieron a media conversación. Los tenedores se detuvieron a medio camino de la boca. Afuera, los peatones redujeron la velocidad para observar cómo hombres uniformados salían de los vehículos, firmes junto a cada puerta. Del primer todoterreno salió un hombre cuyo porte llamaba la atención incluso antes que su uniforme. Alto, con el rostro curtido de alguien que había visto demasiado sol y muy poca paz, vestía el uniforme de gala de un oficial militar de alto rango, con el pecho adornado con hileras de cintas y medallas que brillaban en plena noche, reflejando la luz de la mañana. Observó la fachada del restaurante antes de caminar con determinación hacia la entrada, flanqueado por 2 oficiales más jóvenes. La campana sobre la puerta sonó al entrar, un sonido inusualmente fuerte en el silencio expectante. Mark salió de la trastienda, ajustándose la corbata con nerviosismo.
¿Puedo ayudarlos, caballeros?, preguntó, con la voz más aguda de lo habitual. El oficial superior se quitó la gorra. Busco a alguien que trabaja aquí, una mujer llamada Jenny. El restaurante quedó tan silencioso que Jenny podía oír el suave zumbido del refrigerador detrás del mostrador. Todas las miradas se volvieron hacia ella cuando dio un paso adelante, con la cafetera aún en la mano. Soy Jenny, dijo, intentando mantener la voz firme a pesar de la repentina sequedad en la garganta. La expresión severa del oficial se suavizó un poco. Jenny Millers. Asintió, dejando la cafetera antes de que sus manos temblorosas delataran su ansiedad. Me llamo Coronel David Reeves, comando de las Fuerzas Especiales del Ejército de los Estados Unidos. Metió la mano en el bolsillo del pecho y sacó un sobre, nuevo y de aspecto oficial. Estoy aquí por una promesa que le hice a uno de mis hombres. Le extendió el sobre. Esta es una carta del comandante general de operaciones de las Fuerzas Especiales, y también tengo un mensaje personal del padre de Adam. Adam, repitió Jenny, un nombre desconocido pero de alguna manera significativo. El niño que has estado alimentando durante los últimos meses, explicó el coronel Reeves. Adam Thompson, su padre era el sargento mayor James Thompson, uno de los mejores soldados bajo mi mando. El pasado cayó como un peso físico sobre los hombros de Jenny. No entiendo, dijo, sin aceptar el sobre. Adam está bien, le aseguró el coronel. Ahora está con sus abuelos en Colorado, pero durante casi 3 meses vino aquí todas las mañanas antes de la escuela, después de que su padre fuera asignado a una operación clasificada. Jenny empezó a encajar. La soledad del niño, su vigilancia atenta, el hambre que parecía más profunda que la necesidad física. Lo que el sargento Thompson no sabía, continuó el coronel, era que su esposa se había marchado poco después de su despliegue, abandonando a Adam. El niño era demasiado orgulloso, demasiado temeroso de que lo sacaran de casa como para contárselo a nadie. Se las arreglaba solo, usando el pequeño fondo de emergencia que le había dejado su padre, haciendo que las comidas duraran más de lo imaginable. Un murmullo colectivo de conmoción recorrió el restaurante. Jenny sintió que se le encogía el corazón al imaginar a Adam, ahora con un nombre, con una historia, intentando sobrevivir solo, esperando a un padre que nunca regresaría. El sargento Thompson cayó en Afganistán hace 2 meses, dijo el coronel Reeves con voz profesional, pero no exenta de emoción. En su última carta, escribió que si algo le sucedía, debíamos agradecer a la mujer llamada Jenny del restaurante que alimentó a Adam sin hacer preguntas. Abrió el sobre y sacó una nota manuscrita en papel desteñido. Escribió: si no regreso, por favor, encuentren a la persona que le ha estado dando el desayuno a mi hijo. Adam la mencionaba en sus cartas. Decía que ella nunca le preguntaba por qué estaba solo ni lo hacía sentir avergonzado. Simplemente lo alimentaba, día tras día sin esperar nada. Díganle que no solo alimentaba a un niño hambriento. Preservó la dignidad del hijo de un soldado. Jenny aceptó la carta con manos temblorosas, mientras las lágrimas le nublaban la vista. La voz del coronel parecía venir de lejos mientras continuaba. La carta se leyó en el funeral del sargento Thompson. Cuando Adam finalmente nos habló de ti, toda la comunidad de las Fuerzas Especiales se propuso encontrarte y agradecerte en persona. Lo que hiciste, se le quebró la voz brevemente. Lo que hiciste por el hijo de uno de los nuestros, sin siquiera saber quién era. Eso significa algo para todos nosotros. El restaurante se había quedado en completo silencio. Incluso aquellos que se habían burlado de las acciones de Jenny permanecieron inmóviles, con rostros que reflejaban conmoción, en algunos casos, vergüenza. El coronel Reeves se irguió en toda su estatura, se puso firme y rindió un saludo formal. Un gesto de profundo respeto que rara vez se da a los civiles. Detrás de él, todos los militares presentes hicieron lo mismo. En nombre de las Fuerzas Especiales del Ejército de los Estados Unidos, los compañeros de armas del sargento mayor Thompson, y lo más importante,
en nombre de Adam, gracias. Jenny se quedó paralizada, abrumada al saber que sus simples actos de bondad, panqueques y huevos, un vaso de leche, una sonrisa sin preguntas, habían significado tanto para un niño que vivía circunstancias inimaginables. Para un padre que libraba sus últimas batallas lejos de casa. No lo sabía, logró decir finalmente, con la voz apenas por encima de un susurro. Simplemente no podía dejar que pasara hambre. El coronel asintió. A veces basta, señora Millers. A veces, alimentar a un niño hambriento sin preguntarle por qué es la mayor generosidad. Como si fuera una señal, todos los militares presentes y todos los soldados que estaban afuera, junto a los vehículos, saludaron al unísono. Los clientes del restaurante, conmovidos por la ceremonia que se desarrollaba ante ellos, se pusieron de pie en un silencioso respeto. Jenny, la silenciosa camarera que había vivido casi invisible durante años, se encontraba en el centro de todo, agarrando en sus manos el último agradecimiento de un padre. Una mujer cuya pequeña generosidad diaria había preservado no solo el bienestar de un niño, sino también el honor y la paz mental de un soldado en sus últimos días. La semana siguiente a la visita del coronel transformó el restaurante de Roussy de maneras que nadie podría haber predicho. La historia corrió como la pólvora por el pueblo, pasando de las conversaciones a las redes sociales y al periódico local. El mismo grupo de Facebook que se había burlado de la obra benéfica de Jenny ahora compartía una emotiva versión de la carta del sargento mayor Thompson, que había recibido miles de comentarios. Los clientes habituales empezaron a solicitar la sección de Jenny específicamente. Dejaban generosas propinas con notas de agradecimiento. Gracias por recordarnos lo que importa. Y mi hijo está en la marina. Su amabilidad me da esperanza. Mark Urey, quien al principio se había mostrado reacio a recibir los panqueques gratis de Jenny, colgó una pequeña bandera estadounidense junto al puesto donde Adam se había sentado. Debajo, colocó una discreta placa, reservada para quienes sirven y las familias que esperan. El puesto nunca volvió a estar vacío. Ocupado por veteranos, personal en servicio activo de paso por la ciudad y ocasionalmente, por familias que claramente luchaban, pero que el personal trataba con discreta dignidad. Al séptimo día de la visita del coronel, llegó un sobremanila dirigido a Jenny. Dentro había una carta escrita a mano en papel de cuaderno. Las letras cuidadosamente formadas delataban la juventud de su autora. Estimada señora Jenny, no sabía su nombre hasta ese día que el coronel vino a buscarla. Pero cada mañana, durante esos meses, usted fue la única persona que me miró como si no fuera invisible ni estuviera rota. Papá siempre me decía que los verdaderos héroes no llevan capa, sino uniforme. Pero creo que a veces también llevan delantal. Cuando papá dejó de escribir, pensé que el mundo nos había olvidado a ambos. Pero tú me recordabas todos los días, incluso cuando no podía decirte por qué estaba solo. Los abuelos son majos. Me están enseñando a pescar, y la abuela hace unas galletas deliciosas. Pero extraño a papá, y a veces también extraño tus panqueques. Gracias por no hacer preguntas cuando no podía responderlas. Tu amigo Adam Thompson. PD. Terminé el libro que estaba leyendo. Después de todo, tuvo un final feliz. Jenny enmarcó la carta y la colgó detrás del mostrador. No de forma prominente, ni para presumir, sino como un recordatorio personal de por qué importan las pequeñas bondades. Cuando los clientes preguntaban por ella simplemente sonreía y decía, solo una nota de agradecimiento de un cliente especial. La noticia de la conexión del restaurante con las fuerzas especiales se extendió por las comunidades militares. Los soldados que pasaban por el pueblo se desviaban para visitarlo. A menudo dejaban monedas o insignias de la unidad como muestra de agradecimiento. Estos dos encontraron su lugar en un pequeño tablón de anuncios detrás del mostrador. Un creciente collage de gratitud de todo el mundo. 3 meses después de la visita del coronel, un grupo escolar llegó al restaurante a almorzar después de una excursión. Una niña de 8 años con ojos curiosos observó a Jenny mientras rellenaba los vasos de agua.
Mi papá dice que eres una heroína, anunció la niña con naturalidad. ¿Te sientes como tal? Jenny sonrió, arrodillándose para sostener la mirada de la niña. No, cariño. Solo soy alguien que sabe lo que se siente tener hambre. No solo de comida, añadió la maestra de la niña en voz baja, tras haber escuchado la conversación. Jenny levantó la vista, asintiendo a la mirada comprensiva de la mujer. La maestra tenía razón. El hambre se presentaba de muchas maneras. La comida era solo la más obvia. Con la llegada del verano, el restaurante organizó una recaudación de fondos para familias militares, recaudando lo suficiente para establecer un pequeño fondo de emergencia para hijos de padres desplegados. Mark, sorprendentemente, igualó las donaciones personalmente, admitiendo a Jenny que su silenciosa persistencia había cambiado algo en él. Nunca entendí por qué mi padre se empeñaba tanto en alimentar a todos los niños callejeros del barrio, confesó. Volvía loca a mi madre. Pero creo que ahora lo entiendo. A veces una comida es más que comida. Una tranquila mañana de martes, casi exactamente un año después de que Adam entrara por primera vez al restaurante, Jenny llegó a su turno y encontró algo pequeño y metálico en su puesto habitual. Una moneda de desafío, la ficha especial que llevaba el personal militar, que normalmente solo se entregaba a los de sus unidades, yacía junto a su bloc de pedidos. Un lado llevaba la insignia de las fuerzas especiales. El otro tenía un grabado personalizado, Semper Mime, siempre recordando. Jenny miró alrededor del restaurante vacío, buscando a quien pudiera haberlo dejado. Al no encontrar a nadie, salió, observando la calle mientras la brisa matutina agitaba suavemente la bandera estadounidense que colgaba sobre la entrada. No había coches inusuales aparcados cerca. Ningún mensajero esperando. Solo el pueblo despertando, los aspersores funcionando en el césped y el sonido distante del autobús escolar haciendo sus primeras rondas. Se guardó la moneda en el bolsillo. Su peso le recordaba con consuelo que la amabilidad, ofrecida sin esperar nada a cambio, a veces se devuelve de forma inesperada. Esa noche, mientras colgaba el delantal antes de volver a casa, Jenny vio que Mark colocaba un nuevo cartel en la ventana del restaurante. Sencillo pero elegante, decía, quien quiera que seas, lo que puedas pagar, nadie se va con hambre. Cuando la sorprendió observándolo, se encogió de hombros con timidez. Nueva política. Pensó que ya era hora. Jenny sonrió, comprendiendo el reconocimiento tácito en su gesto. Nada de grandes discursos. Nada de declaraciones públicas. Solo un compromiso silencioso de ver el hambre en los demás y responder con lo que más se necesitaba. Comida sin juicios. Amabilidad sin preguntas. Mientras caminaba a casa bajo la luz del crepúsculo, el desafío se acuñó en su bolsillo. Jenny pensó en Adam, que ahora crecía con sus abuelos en Colorado, llevando consigo el recuerdo de su padre, y tal vez, esperaba, la certeza de que incluso en los momentos más oscuros, la amabilidad existe en lugares inesperados. No todos los que ayudan necesitan reconocimiento. Hay quienes solo necesitan saber que hoy no hay hambre. Y eso basta para cambiar una vida. Quizás olvides esta historia en unos días. Pero si nadie la vuelve a contar, la historia permanecerá en silencio para siempre. Suscríbete a Susurros de Cuento, donde la justicia, la bondad y la memoria se protegen hasta el final.